¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día domingo 15 de febrero. Es un privilegio para nosotros llegar hasta sus hogares, como siempre, con estos estudios de la palabra de Dios, que siempre traemos a la ley y al testimonio, como dice el profeta Isaías en el capítulo 8, verso 20. Es decir, estudios que se extraen de las Escrituras y se comentan y se refuerzan o se amplían con el espíritu de profecía. Quiero decirles que al empezar la semana, tratemos, hermanos, de empezar con pie derecho, teniendo comunión con el Señor, teniendo este encuentro de meditación en la palabra y así, hermanos, vivir este día como si fuera el último de nuestra existencia, es decir, a cuentas con Dios. Y para eso quiero comenzar internalizando la Biblia en nuestra mente. Por eso le pido a Amy Dimas que nos comparte el versículo de memoria para hoy. Adelante, Amy. El versículo para memorizar de hoy, domingo 15 de febrero del 2026, es Colosenses 1:12 y dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Lo repito, versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y así les dejo este versículo de Colosenses 1:12, invitándoles a podernos seguir aprendiendo estos versículos día a día. Bueno, que el Señor les bendiga en este día. Después de haber internalizado esa palabra en nuestra memoria, porque la aprendimos ya, porque se las mandé temprano, o porque usted lo va a hacer incluso, quiero también invitarle para que sea fiel con Dios. Y si no ha dado los diezmos del Señor ni las ofrendas que corresponden como todo adorador, no duden hacerlo todavía hoy, este día domingo, aquí en este ministerio. Todos los días aquí se reciben diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Por eso en la pantalla están las formas de cómo usted lo puede hacer. Usted puede mandar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por Cele al número 214-881-4029 o puede enviar por PayPal yendo a paypal.com y buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado Los Tres Ángeles Irving @gmail.com. Recuerde que también puede llamar al número que le mencioné, 214-881-4029, para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede llamar al número de WhatsApp, más 1-214-881-4029, para darle detalles de cómo desde cualquier país del mundo puede unirse en esta fidelidad a nuestro Dios, en esta mayordomía, donde se reconoce al Señor como el dueño de todo. Desde cualquier parte del mundo usted lo puede hacer a través de las agencias de envío, Western Union, MoneyGram, RIA, o aún transfiriendo de banco a banco. Ahí está el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros. Dios bendiga a todo aquel que alegremente quiera reconocer a Dios este día como el dueño de todo. Y ahora quiero que mi hermano Ángelo Barri le salude porque está listo para estudiar juntos la lección. Hermano Ángelo, bienvenido. Gracias, pastor. Bienvenidos también a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, donde quiera que usted esté. Somos bendecidos del Señor y podemos en esta mañana, tarde, noche, no sé a la hora que usted nos pueda sintonizar, podemos estar seguros que hasta aquí Dios ha sido bueno. Dios es amor y su bondad nos tiene hoy aquí vivo. Pastor, quiero añadir a este saludo lo contento que me siento al ver cómo estas lecciones han ido avanzando y tan poderosas. Yo creía que cuando se terminara el libro de Juan, bueno, vamos a entrar a una lección de los profetas menores, va a estar eso muy lento ahí, pero me he quedado
Señores, la palabra de Dios se hace nueva cada día. Me he quedado casi cayéndome para atrás al ver las lecciones maravillosas que podemos sacar de estos profetas menores, que a veces lo tratamos como el nombre, lo tratamos así como menores, pero estoy muy contento de ser partícipe de esta lección. Y hoy, sin duda alguna, vamos a estudiar en esta semana plan de restauración divino. Me he quedado, como dicen, sorprendido cómo Dios tiene un plan y siempre lo ha tenido para restaurar a su pueblo. Así que después de la oración, vamos a entrar en esta maravillosa lección del plan de restauración divina. Amado Padre, le damos muchas gracias porque en la Biblia no hay nada para desperdiciar. Todo está puesto en su orden, todo tiene un plan divino, todo está organizado para que nosotros podamos llegar seguro a la Canaán celestial. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, abre nuestra voluntad y pon en nosotros el hacer, pon en nosotros el creerte y vivir de la palabra que sale de tu boca. Bendiga a toda persona que escuche este programa y sea bien con nosotros, con el pastor y conmigo, para que nosotros podamos decir la palabra que tu pueblo necesita. En este momento, en estos tiempos, donde todo lo que estamos estudiando se está cumpliendo frente a nosotros de nuevo, la historia se repite. Ayúdanos, Señor, a estar del lado de la verdad y no venderla. Bendice de nuevo, Señor, a todo el que escuche y a todo el que ve este programa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Así es, hermanos, como dijo nuestro hermano Ángelo, plan de restauración divino es el título que el autor de la lección ha escogido para esta semana. Empezando con ese versículo de memoria tan hermoso, hermano Ángelo. ¿Cómo se ve allí ese plan? Comencemos a mirarlo, ¿qué le parece? Claro que sí, pastor. Antes de leer el versículo, solamente para poner un poco de contexto sobre lo que vamos a estar estudiando. En la Biblia, la palabra restauración, para los que nos están escuchando, la palabra restauración en la Biblia es el proceso, la definición bíblica según el diccionario bíblico, es el proceso de renovación, de sanar, de volver al estado original o aún más que al estado original. Así que para que usted sepa, el Señor quiere restaurarnos, devolvernos al estado original y cambiar nuestro estado en el que hemos estado viviendo. Y ahora le dije eso porque usted va a ver con qué intensidad el Señor quiere cambiarnos. Voy a leer el verso que está en Miqueas 6, 3, 4. Y el autor dice que leamos la primera parte. Miren cómo dice aquí. Dice el Señor, pueblo mío, y hace una pregunta. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he fatigado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa del siervo te redimí. Esa es la primera parte de Miqueas 6, 3, 4. A través de la semana usted va a ver el significado que tiene este verso de memoria, porque pudiéramos hablar, pero cada lección nos va a ir poniendo en el contexto de por qué Dios le está diciendo esto a su pueblo. Está de más decir que el Señor siempre ha tratado de que su pueblo le obedezca y de restaurar, de llevar al pueblo al sitio donde Él siempre ha querido que esté. Somos nosotros los que siempre vamos corriendo en contra de lo que el Señor quiere. Somos nosotros los que siempre estamos tratando de salir del contexto que Dios propuso para que nosotros lleguemos a la Canaán segura. Y ahora el Señor, yo lo pongo en un estado como hasta de ruego, le dice al pueblo, le hace esta pregunta: ¿qué te he hecho? ¿O en qué te ha fallado para que tú vayas contra mí? Hermanos, esto es algo que pone a uno a pensar y a veces hasta trae pesar, porque el Señor, en un estado como de súplica, ¿por qué andas en contra mía? ¿En qué te fallé?
Y sin duda alguna, cuando nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que el Señor no falló en nada, y alabado sea su nombre, porque estamos seguros que hoy tampoco Él ha fallado en nada, y te hace y me hace a mí la pregunta: ¿en qué te he fallado para que tú vivas como tú sigues viviendo? Hermanos y hermanas, no cabe duda que este es uno de los versículos más conmovedores que contiene las Escrituras, porque aquí Dios se sienta en el banquillo y le pregunta a sus hijos en qué les ha fallado como padre. Es interesante cómo Dios comienza aquí. Dios está hablando aquí, hermanos, como un padre herido. Mire que Dios no comienza aquí acusando. Dios comienza preguntando: ¿qué te he hecho? No es ignorancia, porque Dios sabe todo, sino que en esa pregunta está implicado como ese llamado a la conciencia. Está implicado un examen. Hermanos, aquí lo que estamos viendo es un lenguaje de una relación rota. Una relación rota entre un padre amante y un hijo. Dios se presenta aquí como aquel que nunca nos ha fallado como padres. Y por eso nos invita a examinarnos. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema? El problema no es que Dios nos haya dado pocas bendiciones. El problema ni siquiera es que Él no nos haya bendecido. El problema, hermanos, es lo ingratos que hemos sido con nuestro Padre. ¿Qué te he hecho? ¿Sabe que esta frase, ¿qué te he hecho?, es como decir: a ver, ríndeme cuentas. Ríndeme cuentas porque quiero ver dónde yo he fallado, como dijo mi hermano Ángelo. Respóndeme. Y mire que nosotros leímos aquí: ¿en qué te he fatigado? Pero cuando usted va a ver esas palabras en el hebreo, tiene varias connotaciones y una de ellas es molestado. ¿En qué te he molestado yo?, pregunta Dios. ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Y no vemos que el pueblo responda. No vemos que el pueblo responda. Porque el pueblo, hermanos, no tiene cómo responder. Llama la atención que el Señor diga: respóndeme, porque los está, hermanos, prácticamente como invitándolos a que den cuenta. Y resulta que ellos no pueden responder porque ellos no pueden justificar su apostasía. Oh, hermanos y hermanas, el silencio del pueblo era una confesión implícita de que no tenía excusa para haber abandonado a Dios. Y ahora yo quisiera ir más a fondo, porque Él viene y les hace que recuerden. Les hace que recuerden cuando le dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos te redimí. Hermanos y hermanas, el Señor les está invitando a que recuerden la redención. El Señor les está diciendo: los liberé. Ustedes estaban esclavos. Los redimí de esa casa de servidumbre en la cual Faraón los tenía. Dios, hermanos, está apelándoles prácticamente a la historia de la salvación.
Y aquí es donde yo quisiera ya aplicarlo. Porque a veces, hermanos, no tenemos excusa. Bueno, no que a veces, nunca tenemos excusa para abandonar a Dios. Y sin embargo, ¿cómo lo abandonamos? Dios nos da el aire para respirar. Dios nos da el sol. Dios nos da, hermanos, el que nuestro páncreas todavía siga funcionando, el que nuestro hígado todavía siga funcionando, el que nuestras arterias todavía funcionen, el que el cerebro todavía funcione. Dios, hermanos, nos da el privilegio que nuestros ojos todavía miren, nuestros oídos escuchen, nuestra boca habla, nuestras articulaciones trabajen. Dios nos da el privilegio de ir, venir, entrar, salir, protección 24 horas al día. Y nosotros, hermanos, somos tan ingratos a todo eso que no buscamos tener con Él una intimidad, una relación, una comunión. Más bien, nos vamos hasta de la iglesia y no queremos nada. Oh, hermanos, el Señor nos está diciendo ahora, ¿qué te he hecho para que tú hagas esto? Para que me des la espalda, para que espiritualmente actúes de esa manera. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué has dejado de estudiar la Biblia? ¿Por qué has dejado de orar? ¿Por qué has dejado de congregarte cuando bien puedes hacerlo? ¿Por qué has dejado de conectarte en vivo en el servicio de oración como Iglesia del Aire? ¿Qué te he hecho? Pregunta Dios. Y yo digo, hermano, ¿qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a responder? Hermanos y hermanas, el Señor les dice, recuerden la redención. Y yo les aseguro que si nosotros traemos a la memoria la redención, dejaremos esa frialdad, dejaremos esa indiferencia, dejaremos esa mediocridad, dejaremos ese abandono que hemos hecho de Dios, porque cuando nos acordemos de la redención, nos acordaremos de esa cruz y a Cristo crucificado muriendo por nosotros, y miraremos que no es justo que nosotros ahora andemos alejados de Él. El Señor, hermanos, está diciendo aquí, recuerda la redención, mira lo que yo he hecho por ti. Ojalá, hermanos y hermanas, que este texto nos confronte verdaderamente y nos preguntemos, ¿he cambiado yo a Dios por la comodidad últimamente? ¿He cambiado yo a Dios por la cultura, por la presión del mundo? Estas cosas han hecho que Dios ya no sea lo más importante en mi vida. ¿Puedo yo señalar un momento en el cual Dios no haya sido fiel conmigo? ¿Puedo yo decir, oh, si aquí me fallaste, Señor? ¿Puedo yo decir eso? Oh, mi hermano, mi hermana. Que el Señor le ayude y me ayude a mí y al hermano Ángelo para que recordando la cruz, recordando la redención, nosotros nos acerquemos más a Dios y no nos alejemos como a veces tristemente andamos. ¡Qué ternura la de Dios en este versículo, hermanos! ¡Qué directo al corazón, qué apelo, qué llamado! Es donde profecía, hermano Ángelo, ¿qué dice para reforzar más este punto? Asimismo, como usted dice, pastor, el don de profecía hace un llamado al corazón. Dice, ningún padre terrenal suplicó con tanto fervor en favor de un hijo errante como aquel que nos creó suplica al transgresor. Yo leyendo eso esta madrugada, preparándome para este programa, decía, wow, ningún padre terrenal. Yo sé que cada persona tiene una experiencia con su papá, cada persona tiene una historia con su papá. Algunas personas que no tienen historias muy buenas con su padre. Yo no he sido, gracias a Dios, no me ha tocado esa parte. Puedo hablar de un papá especial que tengo todavía, gracias a Dios que el Señor lo tiene con vida. Un papá que todo lo que él pudo hacer lo hizo a favor mío y de mi hermano y de mi mamá, y siempre está atento
a que nosotros estemos bien. Entonces, yo voy a usar en este ejemplo a mi propio padre, porque aquí dice que ni aún lo que mi papá ha hecho por mí, yo creo que ha hecho todo lo que humanamente se puede hacer, ni aún eso es suficiente para lo que el Señor ha hecho o lo que el mismo Dios, el mismo Padre Celestial hace por nosotros, sus hijos. Cada uno de nosotros podemos hoy estar seguros que si en algún momento nos perdemos, nos salimos, nos vamos, como dijo el pastor en su comentario, si en algún momento le fallamos a Dios, no es porque Dios no hizo todo lo que tenía que hacer para nosotros estar firmes y para nosotros llegar al éxito que Él espera de nosotros. Dios, el cielo, ha hecho todo lo posible. Ahora, aquí dice claramente que todo el esfuerzo que el Padre pudo hacer se ha hecho a favor de nosotros. ¿Qué corresponde? Nosotros ahora creer en ese esfuerzo, valorar ese esfuerzo, vivir en ese esfuerzo. Y yo agradezco a Dios por ese amor, por esa misericordia y por esa paz que pone en el corazón de todo aquel que le cree al Padre Celestial. Ahora, para que nosotros entendamos a Dios en este apelo, en este llamado, miremos cómo andaba el pueblo. Miremos de acuerdo al libro de los Reyes y de acuerdo a Jeremías, cómo andaba el pueblo de Israel. Y así entender a Dios todavía mejor en cuanto a esta apelación que está haciendo. El autor dice que había una crisis en Judá. Una crisis que venía desde los días del rey Acaz. Y que también, hermanos, cuando el profeta Jeremías estaba haciendo su ministerio, estaba pero demasiado esa crisis profunda. Hermano Ángelo, ¿qué tipo de cosas acontecían en Judá cuando Acaz ascendió al trono? Voy a leer, pastor, Segunda de Reyes 16, voy a leer del 2 al 4. Acá tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, en contraste con su padre David. El verso siguiente dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a sus hijos conforme a las prácticas abominables de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. El 4 va a decir de esta manera, asimismo ofreció sacrificio y quemó incienso en los lugares altos sobre la colina y debajo de todos los árboles frondosos. Yo pudiera, pastor, resumir el comentario de este rey diciendo así, el rey que cerró el templo, ese fue Acaz. Acaz fue un rey hijo de Jotam, y Jotam tampoco hizo quizá perfecto trabajo, pero Acán le sobrepasó. Acán fue peor que su padre. Entonces, cuando Acán llega al trono, siendo un muchacho de 20 años, todo lo que el Señor aborrecía, Acán comenzó a practicarlo. Acán fue totalmente, por decirlo así, un rey impío. Todo lo que se podía haber hecho para ofender a Dios, Acán lo hizo, a tal punto que Acán fue al templo y dice los comentarios bíblicos que con su propia mano él cerró el templo, lo clausuró, llevando al pueblo a una oscuridad espiritual extraordinaria. Y los utensilios, oro y todo lo que había ahí, Acán lo saca y se los regala o lo manda a sus enemigos, por decirlo en palabras, porque él creía que la protección iba a venir de esos otros ejércitos, porque cada vez que Acán se presentaba en una batalla, estaba siendo derrotado
y eso le estaba trayendo oprobio ante el mismo pueblo. El pueblo, también los historiadores dicen que el pueblo sintió que acá no iba por buen camino y lo estaba llevando a la ruina espiritual. Llegó a tal punto acá que, como le dije y vuelvo y repito, a cerrar hasta el mismo templo y adorar a todos los dioses. Puso en cada esquina de la ciudad altares para adorar a dioses paganos y se constituyó en un enemigo de Dios. Fue un rey inicuo totalmente de Judá, marcando la era de su padre, por decirlo entre comillas, David, el reinado de David. Con Acán se acabó todo lo que el rey David había dejado, todos los logros que el rey David había dejado al pueblo. Acán se encargó de borrarlo y en él se acaba, por decirlo así, la sucesión del reino de David. Así que esa era la condición, pastor, que tenía el pueblo en ese momento. Y en esa condición es que el Señor le está diciendo al pueblo: ¿en qué yo te he fallado? Si el que ha fallado eres tú. Si ustedes se fijan, hermanos, la falla venía desde arriba. La falla venía desde el liderazgo civil en este caso, porque lamentablemente el rey es el que ha caído en apostasía. Pero este rey, él no era ignorante de Dios. Fue criado en Judá, heredero de las promesas, con el templo en Jerusalén, con la historia viva de David delante de él. Y sin embargo, hermanos, eligió conscientemente apartarse. ¿Qué ha pasado a ti con alguno de tus hijos? ¿Pasa esto hoy en día con algunos hijos? Tienen la lección de escuela sabática desde niños porque nacen en el mensaje. Han pasado por los clubes de conquistadores. Han pasado por colegios adventistas. Han crecido en la iglesia viendo a sus padres bien fielmente, que hasta sirviendo al Señor. Pero ellos apenas han llegado a los 18 o los 20, como acá, eligen un camino diferente. Qué triste, ¿no es cierto? ¿No es eso trágico? Yo he hablado con padres y me dicen: pastor, yo le di hasta homeschool a mis hijos. Homeschool, pastor. Y llegaron apenas a los 18 años. Terminaron su high school en casa y apenas se fueron allá afuera al colegio y todo se echó a perder. Yo los tengo ahora fuera de la iglesia. Hermanos, el pecado ha llegado tan horriblemente a arrancarnos lo que más amamos, que solamente vemos como el agua que se nos van de la mano nuestros hijos. Aquí tenemos un caso, hermanos. Un muchacho de 20 años. Repito, no ignoraba a Dios. Fue criado en Judá, heredero de las promesas, con el templo en Jerusalén, con la historia viva de David su padre, y sin embargo eligió conscientemente apartarse del camino de Dios. Oh, hermanos y hermanas, este pasaje no nos está hablando solo de idolatría, nos está hablando de decisiones espirituales que muchas veces se hacen deliberadamente y que conducen a la ruina moral y también nacional. Aquí tenemos a un hombre joven que tenía un liderazgo con apariencia, pero sin fidelidad, porque dice: no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ocupaba el trono, pero no honraba al Dios del trono, tristemente, hermanos. Qué cosa, no como David su padre, dice. Oh, cómo tenemos que orar por nuestros hijos, hermanos. Cómo tenemos que orar por nuestros hijos, para que no se diga de ellos, no como la hermana que era bien fiel,
no como el hermano que era bien fiel. Él es diferente, él es completamente indiferente, él es bien frío, él no tiene la devoción que tenía su padre. Oremos por nuestros hijos, hermanos, para que no se llegue a decir de ellos lo que se dijo de Acaz, no como David, su padre. Mire que no se está midiendo a Acaz por el éxito político, sino por la lealtad a Dios que tuvo su padre y que él tristemente no la tiene. Hermanos y hermanas, aquí hay un principio, y es que la fidelidad no se hereda, se decide. Hay que orar por nuestros hijos, hermanos, porque ellos no van a heredar nuestra fidelidad, no van a heredar lo que nosotros les hemos enseñado. Ellos van a decidir qué hacer cuando ya tengan esa edad, hermanos. Ellos no van a ser fieles porque nosotros seamos fieles, no van a ser devotos porque nosotros seamos devotos. Ellos van a decidir qué van a hacer. Y es importante orar por nuestros hijos para que hagan decisiones correctas, porque aquí se ve que Acaz no heredó la fidelidad de su padre, hermanos. Él decidió qué hacer y decidió ser infiel tristemente. Hermanos, ¿cuál es el mensaje que nos da esto? Podemos estar en la iglesia correcta, podemos tener la doctrina correcta, podemos tener, hermanos, todo lo que por la gracia de Dios es correcto y aún así tomar el camino equivocado. Así que la pregunta no es de dónde vengo. La pregunta no es de qué familia yo vengo. A veces decimos, yo soy adventista de tercera generación. Yo soy adventista de cuarta generación. Eso no importa, hermanos. No es de dónde vengo, de qué generación soy. La pregunta es si estoy obedeciendo a mi Dios como debe ser. Eso es lo que más debe importar, hermanos. ¿Obedezco a Dios hoy? Esa es la pregunta. No, ¿de dónde vengo? Si de tercera, cuarta, segunda generación de adventistas. Qué lamentable, hermanos, lo que se dice de Acaz. Anduvo en el camino de los reyes, es decir, copió los modelos corruptos porque le parecían a él que funcionaban políticamente. Oh, qué lamentable, hermanos. Mire el modelo que ocupó, el modelo del mundo. Pero todavía hizo algo más. Hizo pasar por el fuego a su hijo. Oh, hermanos y hermanas, sacrificó lo más sagrado de él, de su familia, para obtener seguridad, poder o aceptación, porque según él, eso es lo que daban los ídolos. ¿Cuál es el principio que debemos aprender aquí, hermanos? Que cuando se pierde el temor a Dios, los padres terminan sacrificando a sus hijos. Ese es el principio. Y aquí es donde tengo que hablar ahora a los padres. Porque yo veo una generación de padres con chamaquitos llenos, hermanos, de tecnología en la mano, teléfonos en la mano, videojuegos en la mano, porque los padres, lamentablemente, se han vuelto seculares. Los padres están escogiendo el modelo del mundo para educar a sus hijos. Están escogiendo el modelo del mundo para entretener a sus hijos. Hermanos, cuando un padre toma como dice, es que hay que ser pragmático, ¿qué pragmático, hermanos? El mundo no tiene que ser usado como modelo. Solo porque ya viste que el papá del compañerito de tu hijo ya le dio celular, tú le tienes que dar celular. Solo porque tú ves que la compañerita de tu hija ya se viste así toda semidesnuda, tú también le vas a comprar ropita así a tu niña. Oh, hermanos. Mira lo que hizo Acaz.
Cuando él perdió el temor de Dios, terminó sacrificando a su hijo vivo, lo quemó, hermano, lo ofreció a un Dios. Hoy tú no estás haciendo eso con tu hijo, tú no lo estás quemando vivo, pero ya lo estás sacrificando, hermano, hermana, con la manera de cómo lo vistes, cómo lo entretienes, lo que tú le estás dando. Oh, hermanos, qué triste es cuando el padre a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Qué triste es cuando el padre no lleva el culto a su hijo, pero le pone allí películas de 2 horas, de 1 hora, le pone shows para que se entretenga. Oh, hermanos, estamos sacrificando a nuestros hijos. No sé si estuviera alguna madre joven oyéndome por ahí, un padre joven que está haciendo eso para que despierte. Está sacrificando a su hijo. Oye, hermanos, no se queman los hijos en fuego, pero mire, se están sacrificando los valores, la conciencia, la fe, la verdad. Se está sacrificando todo eso por conveniencia, por el bien común, porque así es. Así está la moda ahora. Hermanos y hermanas, me estoy extendiendo, pero es que si yo no digo estas cosas hoy, ya no las digo, hermanos. Miren, me llama la atención cuando dice, sacrificó en los lugares altos debajo de todo árbol frondoso. Yo le pregunto, ¿dejó de adorar él? No, él no dejó de adorar, pero adoró equivocadamente. Dejó de adorar a quien debía adorar. Hermanos, él fue un hombre muy religiosamente muy activo acaso, pero no se sujetó a la voluntad divina y adoró equivocadamente y al Dios equivocado. Ese Dios idólatra a quien él le ofreció a su hijo. Hermanos, no toda adoración agrada a Dios. Solo agrada a Dios la adoración que nace de la obediencia. Y él estaba adorando, mire, ídolos. Él estaba adorando, pero al mismo tiempo desobedeciendo. El mensaje central con el cual yo quiero acabar este comentario es que el pecado de Acaz no fue solo idolatría, sino reemplazar la obediencia por conveniencia espiritual. Y ahí donde Acaz sacrificó a su hijo para salvar supuestamente, entre comillas, a su reino, se puede aplicar, hermanos, también el contraste de cómo tú sacrificas a un hijo ante un ídolo para salvar, entre comillas, a tu reino. Y el Dios Todopoderoso sacrificó a su propio hijo para salvar a todo el mundo, y eso al mundo no le importa. Oh, hermanos y hermanas, Dios nos ayude. Dios nos ayude para abrir los ojos y ver a quién estamos copiando, porque Acaz hizo eso por copiar al mundo, por copiar a las naciones vecinas. Acaz hizo eso, hermanos, de sacrificar a su hijo, porque él miró que eso era normal en el mundo. ¿A quién, hermanos, estamos copiando nosotros hoy? ¿Qué estamos sacrificando nosotros hoy? ¿Estaremos sacrificando a nuestros hijos? ¿Se los estaremos ofreciendo al Dios Moloch de hoy? Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude para que podamos entender el mensaje. Y el don de profecía, hermano Ángelo, ¿cómo va a todavía ampliar más esto? Dice, la ascensión de Acab al trono puso a Isaac y a su compañero frente a condiciones más espantosas que cualquiera que hubiesen existido hasta entonces en el reino de Judá. Muchos que habían resistido anteriormente a la influencia seductora de las prácticas paganas se dejaban persuadir ahora a tomar parte del culto a las divinidades paganas. Había en Israel príncipes que faltaban a su cometido. Se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban
hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio. Sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban la forma del culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. Aquí está la amalgama que estaba pasando en ese momento. Así como decía el pastor, este rey se desvió totalmente del camino que el Señor le había propuesto. Y cuando el dirigente o los dirigentes se salen del camino, es cuestión de tiempo para que el pueblo también pierda el rumbo. El pueblo, desde los príncipes hasta los sacerdotes, perdieron el rumbo y llegó un momento en que la verdad estaba contaminada con la mentira. Había una apostasía rampante en el pueblo y se asumía, que es la apostasía para mí más peligrosa, se asumía esta apostasía como que de estar sirviendo a Dios. Yo voy a terminar este comentario sumándome al pedido que hace el pastor. Nosotros creo que hemos estado poniendo mucha atención en las personas equivocadas. Quizás hemos llevado a nuestra casa el ejemplo de modelos equivocados y hemos perdido de vista el llamado que el Señor nos hace a nosotros. Y digo nosotros porque yo estoy en esa etapa todavía de levantar y de criar un hijo. Y si yo siempre he dicho que en el momento que si yo fallo en ese llamado que el Señor me hizo como padre, si en todo lo otro triunfé y fallé en eso, me considero que le fallé a Dios. Porque el llamado para lo que Dios me llamó fue para, en este momento, para levantar a mi hijo y llevarlo a los pies del Señor. Yo me pregunto a veces si con la conducta que nosotros estamos llevando, yo pongo un ejemplo sencillo. Nosotros estamos ahí en la iglesia en Irving y tenemos una clase de jóvenes y yo veo que los jóvenes ni van casi a la clase, pero están ahí mismo al lado de los papás. Están ahí, los papás no se preocupan si compraron el folleto, los papás no se preocupan si los jóvenes están estudiando. Yo veo que la mayoría de estos muchachos ni la Biblia lleva a la iglesia. Y como ahí comentaba el pastor, yo asumo que esos muchachos en el momento que crezcan, también puede ser que pierdan, ya no sé si la tienen, pero también puede ser que pierdan el interés de congregarse en la iglesia. Les parecen aburridos los himnos, les parecen aburridos las prédicas, les parecen aburridos todo lo que se hace en la iglesia, le cansa y es muy largo, es muy monótono, pero se acaba el culto o la sociedad de jóvenes y esos mismos papás llevan a sus muchachos a alguna actividad con compañeros y pueden pasar la noche entera hasta la madrugada. Ahí en esa lección de jóvenes he escuchado yo jovencitos que ahí nos comentan que duran hasta las 2, 3, 4 de la mañana jugando videojuegos. Y yo le decía a D'Angelo, luego de haber escuchado eso, digo, ¿cómo va a ser posible que tú vas a estar durmiendo en mi casa, durmiendo, yo pagando la renta, yo haciendo todo eso, y tú vas a estar hasta las 3 y 4 de la mañana y yo no me voy a dar cuenta de qué tú estás haciendo en mi casa? Al otro día estos muchachos trasnochados, con todo ese maltrato, aparecen en la iglesia. ¿Usted cree que van a escuchar al pastor? ¿Usted cree? Hermanos, nosotros y a través, por eso no me voy a hacer lo mismo que el pastor, no me voy a alargar, porque cuando vayamos avanzando en la lección, usted va a ver a qué condición llegó el pueblo y qué pasó debido a este fruto. Yo estoy un tanto preocupado
y esto ya con esto termino mi comentario, yo estoy un tanto preocupado, no por la generación que está creciendo, sino porque nosotros los adultos, los viejos, hemos perdido el propósito por el que Dios nos puso a ser guía de nuestros hijos. Y pareciera que ahora los hijos son los que guían a los padres. Yo veo muchachos con teléfono que ni los papás lo tienen, y yo le preguntaba a uno en estos días, ¿en qué tú trabajas? No, yo no trabajo. ¿Y cómo tú tienes un teléfono tan caro? ¿Cómo tú puedes tener un teléfono que ni tu misma mamá lo tiene, ni tu papá? Y tu papá lo que trabaja es echando días y en trabajitos sencillos. ¿Cómo tú tienes ese teléfono? Entonces, padres, esto es un llamado a la conciencia quizás que hago. Nosotros tenemos que volver a ser padres responsables. Nosotros tenemos que volver a enamorarnos primero nosotros de Dios, porque yo siempre he dicho que si D'Angelo no me ve leyendo la Biblia ni orando, ¿cómo le voy a decir yo a D'Angelo que lea la Biblia y ore? Ahí está quizás la razón número uno por la decadencia que estamos viendo. Y hermanos, no es de extrañar y no es raro para mí que nuestros jóvenes, la mayoría de la juventud, está dejando la iglesia porque es que no lo estamos, como padres, no lo estamos llevando a los pies de Cristo. Y esa es una labor que nosotros tenemos como padres. No ya después de grande, porque ya cuando el muchacho es grande se hace difícil. Pero los niños, cuando están a la edad moldeable, nosotros tenemos que meterle todo lo que se le pueda meter y ser ejemplo de cristianismo. Ahora, hermano Ángelo, ¿cómo respondió Dios ante esas abominaciones que hemos leído que sucedía en los días de Acaz? ¿Cómo respondió Dios según Jeremías? Pastor, aquí viene lo triste. Aquí viene lo triste. Miren a la consecuencia que se enfrentan por nosotros no hacer nuestro trabajo a tiempo. Entonces dice Jeremías, ¿qué pasó con ese pueblo? Dice Jeremías 7:30, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Han puesto sus ídolos abominables en el templo que es llamado por mi nombre a contaminarlo. El verso 31 de Jeremías nos va a decir, han edificado los lugares altos de Tofet. Oiga eso. Y están en el valle de Bejimón para quemar con fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no le he mandado, dice el Señor. El 32 dice, por tanto dice Jehová, he aquí vendrán días en que no se dirá más Tofet, ni valle de Bejimón, sino valle de la matanza. En el Tofén serán sepultados por no haber más lugar. El 33 dice, los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Haré cesar en la ciudad de Judá y en la calle de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de la novia y la voz del novio, porque la tierra será arruinada. Aquí está la consecuencia, el fin de lo que va o donde acaba la apostasía. Hermanos, aquí vemos nosotros, número uno, el Señor dice, degradaré o degradar los cuerpos. Y si nosotros podemos ir haciendo un paralelismo entre eso y lo que estamos viviendo hoy, degradación de los cuerpos. En ese sentido, degradación de los cuerpos habla de una matanza y de que los cuerpos no iban a ser sepultados, que eso era algo totalmente fuera de lo común, algo que en ese tiempo era como una desgracia que usted muriera y no fuera sepultado. También dice también el Señor que va a ser el fin de la alegría. Ahí el Señor le dice, por la desobediencia suya va a ser el fin de la alegría y
por último, el Señor le está diciendo que la tierra va a ser desolada. Esta parte que acabo de leer forma parte del sermón del templo dicho por el profeta, donde Dios denuncia la idolatría de Jehová. Este sermón, no se olvide, este sermón del templo, luego otro rey va a escuchar esta profecía y va a cambiar el rumbo, pero eso es más adelante en la semana que usted lo va a ver. Pero esta profecía, esta prédica de este sermón llega al oído, a un oído fértil, y este rey toma la decisión de cambiar el rumbo y así detiene por un tiempo la maldición, por decirlo así, que el pueblo mismo se había granjeado. Termino diciendo, familia, y para seguir en la misma línea de comentario, que yo escucho muchos padres que no quieren poner a sus hijos a sufrir. Yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé, así que yo le voy a dar todo lo que yo pueda darle a mi hijo. Esa es una declaración muy bonita, se oye muy bien, es muy noble de parte de los padres, pero padres, el sufrimiento que tú le evitas a tu hijo hoy, te lo vas a asumir tú en el futuro. Ese sufrimiento lo tendrás tú en el futuro. Corrige hoy, pon los límites hoy para que mañana no seas tú el que sufra. Hay muchas historias de muchachos y hijos que luego de estar en prisión le escriben a las madres, al padre: yo estoy aquí porque tú nunca me dijiste, tú nunca me prohibiste, yo llegaba a la casa con algo, tú nunca preguntaste. Ese sufrimiento que usted le está evitando a su hijo hoy, prepárese, porque luego usted lo va a sufrir mañana. Es la historia lamentable del rey Acaz. Quiero llamar su atención a las palabras del versículo 30 que dicen: pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre. Hermanos, esto no es ignorancia. Esto es desafío. Miren ustedes, el pecado no quedó fuera del templo. El pecado entró en el templo y se acomodó. ¿Cuál es la lección que nos da esto? Que el mayor peligro no es el pecado de afuera. El mayor peligro es el pecado que se tolera adentro. Y aquí es bueno que analicemos como iglesia y como líderes de iglesia, como pastores o como ancianos. Porque hay veces cuando la iglesia empieza a justificar cosas que Dios condena. Hay veces cuando el pastor, el anciano, el líder comienza a espiritualizar la desobediencia. Hermanos, cuando hacemos eso empezamos a adaptarnos. Adaptar ciertas cosas porque le gustan a los jóvenes. Adaptar ciertas cosas porque eso atrae gente a la iglesia. Hermanos y hermanas, Dios no nos está llamando a la adaptación. Dios nos está llamando, hermanos, a la santidad. Amén. A la consagración. Porque la adaptación termina siendo abominación, hermanos. Me puse a pensar, ¿cómo es eso que pusieron esas abominaciones en la casa de Jehová? En la casa sobre la cual, dice él, es invocado mi nombre. ¿Cómo es eso que metieron el pecado en la iglesia? ¿Cómo es eso que empezaron a tolerar el pecado en la iglesia? Oh, mis hermanos,
Es que allá afuera hay mujeres pastoras ya. Hay que nombrar aquí también mujeres pastoras. Pero para que no sea de golpe, nombrémoslas primero de ancianas. Por ahí comencemos. Para que luego justifiquemos las mujeres pastoras. Porque eso es lo que está allá afuera. Eso es lo que está de moda en este tiempo. Oh, es que allá afuera los gays son ancianos de iglesia. Es que allá afuera hay ancianos homosexuales. Hay pastoras lesbianas. Así que no nos asustemos ya más aquí en la iglesia tampoco nosotros y comencemos ya a justificar y nombremos, porque si no nos van a tildar de que estamos discriminando, de que no tenemos amor. Hermanos, así ha entrado el pecado en la iglesia. El pecado ya no está afuera, el pecado está dentro de la iglesia ahora. Oh, es que allá afuera las iglesias están decoradas de Navidad. Están decoradas con arbolitos de Navidad. Metamos también nosotros aquí arbolitos. Y de todas maneras, la hermana White dice que es bueno que cuelguen de ellos ofrendas. Metámoslo. Y no cuelga ni una ofrenda de ellos. Lo que está pampante ahí es el paganismo metido en la iglesia. Porque se está en sintonía con el paganismo. Hermanos y hermanas, el paganismo entró en la iglesia. Porque se está celebrando Día de San Valentín en la iglesia. Se está celebrando Día de la Madre. Se está celebrando Easter, o Día de la Coneja, como le dicen algunos. Se está celebrando Halloween. Se está celebrando Navidad. Todo eso, hermano, viene del paganismo. Y se está metiendo en la iglesia. Mire que hoy, es que cuando yo leo el texto, dice, en la casa, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Oh, hermanos, el Señor nos ayude para despertar y ver qué es lo que hemos metido en la iglesia, qué es lo que estamos tolerando en la iglesia, qué es lo que estamos en la iglesia justificando, porque esa es la mejor manera para adaptarnos al mundo de los jóvenes, para adaptarnos al tiempo moderno. Algunos dicen, no, un pastor me dijo, no, eso no es meter el mundo a la iglesia, eso es contextualizar la iglesia. Si es lo mismo, son nada más términos que cambian. Porque estás contextualizando en el tiempo moderno la palabra tan clara de Dios en cuanto a la prohibición que hace para prácticas que son claramente aborrecibles. Ay, que yo no la veo tan aborrecible. Ese es el problema. El problema es que hemos normalizado las cosas. Hermanos, Dios llama mal aunque el pueblo lo normalice. Dios llama mal lo que el pueblo normaliza. Así que Dios nos ayude ahora para que hagamos reformas. Hagamos reformas los que lideramos. Por supuesto, las vamos a hacer con amor, las vamos a hacer con cortesía, las vamos a hacer con tacto, las vamos a hacer, pero hay que hacerlas, porque no puede la iglesia seguir así, hermanos. Eso es meter la apostasía adentro. Y mencioné cosas como esas, pero hay otras que si empezamos a hacer la lista, hay muchas cosas que estamos tolerando adentro. Como aquí está ocurriendo con los hijos de Judá. Y mientras eso ocurría adentro, pues allá afuera que no ocurría. Mire, edificaron lugares altos de Tofet para quemar a sus hijos y a sus hijas. Hermanos, Tofet no era solo un lugar, era un sistema. Era un sistema idólatra. Allí se sacrificaba lo más valioso para sostener una falsa seguridad. Toda idolatría exige sacrificios humanos tarde o temprano, mi hermano. Yo no sé cuál es tu Tofet allá afuera. Cuando digo afuera del templo. Pero si en el templo ya estás
tolerando cosas que se hagan, que se permitan, que se normalicen, cuando claramente tienen connotaciones paganas, ya no te sorprendas lo que afuera tú puedas hacer. Tofet, hermanos y hermanas, era un sistema de idolatría. Donde miren ustedes, dice aquí, sacrificaban a sus hijos y a sus hijas. Oh, hermanos, eso es lo que pasa cuando nos entregamos a la idolatría. Esta nos exige que tarde o temprano sacrifiquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y ya no voy a hablar más porque ya dije de eso anteriormente. Así que el Señor está haciendo saber aquí, hermanos, que esto no es correcto hacerlo. Y por eso Dios dice, es que por esto viene el castigo. Por esto viene el castigo, porque dice, vienen días en los cuales no se va a decir más Tofet, en los cuales van a venir a hacer el valle de la matanza y van a ser enterrados en Tofet por no haber lugar. Y los cuerpos muertos de este pueblo va a ser para comida de las aves del cielo, de las bestias de la tierra. No habrá quien las espante. Mire lo que está diciendo Dios. Lo está diciendo antes de que ocurra. Dejen la idolatría. Dejen de normalizar el pecado. No sigan inclusive con el pecado adentro de la iglesia. Porque lo que va a venir como consecuencia, miren, es matanza, es destrucción, es muerte. Hermanos, la consecuencia del pecado, esa consecuencia de la normalización del pecado, claramente dice aquí, es muerte. Cuando se pierde el temor a Dios, hermanos, luego viene la muerte. Así que ojalá que el Señor nos ayude ahora para que no seamos una iglesia que canta, pero sin el Dios a quien cantamos presente, porque hasta la manera como cantamos tiene ritmos mundanos. Hasta las alabanzas que ocupamos para cantarle a Él están mezcladas con un ritmo mundano. Dios nos ayude, hermanos, porque el Señor dice que finalmente eso va a traer una consecuencia. Dios dice, voy a hacer cesar la voz del gozo y la voz de la alegría. No hay tragedia más grande, hermanos, que vivir sin la presencia de Dios. Amén. Y aquí nosotros estamos viendo de que puede haber religión, puede haber instrumentos, puede haber mucha actividad, pero sin Dios todo va a quedar desolado. Así que otra vez aquí hay un principio que nos debe hacer pensar cómo en Tofet los padres entregaron a sus hijos a los ídolos. En cambio, Dios en el Calvario entregó a su hijo por los pecadores que andan en la idolatría. El pecado produce muerte, hermanos, pero Cristo nos da la vida. Amén. Y ese es el llamado de Dios ahora. Mientras hay voz profética, atendamos la voz. Mientras Dios todavía nos confronta con estas palabras, restauremos. Acuérdese lo que dijo el Señor en otra parte. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Estas cosas que estamos leyendo, dijo el apóstol Pablo, son para nuestra enseñanza. Las cosas, dijo él, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Yo no puedo leer lo que hizo Acaz y lo que hicieron en los días de Jeremías en Tofet como una historia. Yo tengo que verlo como algo que me advierte de lo que yo pueda estar haciendo o pueda hacer para no hacerlo, hermanos. El Señor nos ayude. Estamos viendo el porqué del versículo de memoria. Miren hasta dónde nos hemos ido.
Estamos viendo el por qué el llamado, por qué el apelo, qué te he hecho, en qué te he molestado. Porque miren cómo andaban. Y yo le pregunto, ¿cómo andamos nosotros? ¿Andamos nosotros mejor que Israel? Es válida la pregunta de Dios para nosotros ahora. ¿Qué te he hecho para que andes así? ¿Cómo cierra el don de profecía, hermano Ángelo? Merced a los conceptos pervertidos de lo que son los atributos divinos. Conceptos pervertidos de los atributos divinos. Grábese esa palabrita muy interesante. Los paganos fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para obtener el favor de sus dioses. Y la crueldad más horrible se han perpetrado bajo diferentes formas de idolatría. Entre estas se contaba con la costumbre de hacer pasar a los hijos por el fuego ante ídolos. En época de gran apostasía, estas abominaciones prevalecieron hasta cierto grado aún entre los israelitas. Dios mío, cómo yo me pongo a pensar cómo un padre puede llegar a este nivel. Pero eso era una crueldad sin precedentes. No puedo yo ni imaginar, por más que quiera ponerla en mi mente, no puedo. Pero quiero llamar la atención en el segundo mandamiento que Dios pone en su santa ley, para que usted vea cómo Dios hizo provisión desde antes. Dice el segundo mandamiento, hay un párrafo, una parte del segundo mandamiento que dice que Dios visitará la maldad de los padres hasta la cuarta y última generación. La visitación de Dios hacia la maldad de los padres. Padres que llegan a tal nivel en creer que sacrificar a sus hijos es lo que puede cambiar la historia. Hay muchos que lo estamos sacrificando sin darnos cuenta. No lo estamos poniendo en fuego físico, pero en un fuego destructivo. Muchachos que no tienen ninguna orientación, padres ausentes, padres que ya han dejado de lado lo que el Señor anhela que seamos los padres. Merced a los conceptos pervertidos de los que son los atributos divinos. Confundir lo que verdaderamente Dios quiere y pervertirlo siempre lleva al pueblo a sacrificar los hijos. No hay otra forma de verlo. No hay otra forma de pensar. Al final, hermanos, esa generación que viene creciendo, esa generación que tomará supuestamente las riendas de este mensaje, llegarán tan lejos como llegó quizás acá si nosotros o su padre no hace lo que tuvo que hacer con este muchacho. Hay algunos de nosotros que estamos tratando y hay otros que tienen las buenas intenciones, pero las intenciones no son suficientes. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Aquí, pastor, me gustaría meter algo que vengo analizando hace mucho. Nuestros muchachos no están siendo quizás alimentados en la casa con los cultos, con las doctrinas, no, son muchachos que están totalmente ajenos a por qué van a esa iglesia, qué pasa, qué doctrina, qué se creen en esa iglesia. Y hemos fallado en la casa y quizás también hemos fallado en nuestras clasecitas de niños, que estamos en las clasecitas de niños dándole un material a los jóvenes, a los niños, que no representa realmente lo que la iglesia
tiene que estar llevando a cabo. Lo digo en el sentido de que muchas veces yo veo que lo estamos diluyendo tanto el mensaje para que los niños lo entiendan, y luego cuando llega el niño lo llevamos adentro de la iglesia, ahí le ponemos los colores, los lápices, lo que sea. Cuando ese niño crece, ¿usted cree que va a tener la intención o el deseo de escuchar lo que el pastor está diciendo? Yo estoy analizando eso hace tiempo, porque yo cometí quizás, o nosotros como familia cometimos esos errores de no dejar que el niño escuchara dentro de lo que cabe, porque sabemos que es un niño, no va a escuchar una prédica completa, pero que atienda lo que se está diciendo desde el frente para que aprenda, y no distraerlo nosotros mismos en la iglesia. Gracias a Dios, yo en la iglesia de Irving no he visto eso, pero en la de Arlington Norte yo veía cómo los papás le llevaban tabletas a los niños, y los niños estaban en sus tabletas coloreando y pintando dibujitos de sábado, porque ya hasta eso hemos llegado. Y los niños se pasaban todo el servicio dibujando ahí en la tabletita, Leoncito, Daniel en el Pozo de los Leones. Pero ahora yo he tenido la triste experiencia de ver que ninguno de esos muchachos de la otra iglesia todavía permanecen en la iglesia. No estoy diciendo que esta es la razón, pero hermanos, si no hacemos que nuestros hijos se enamoren de Dios en la casa, y luego lo llevamos a la iglesia, pero también en la iglesia lo entretenemos para que no presten atención a lo que están escuchando, yo le aseguro a usted, hermano, que esos muchachos no van a gustar el sabor de las cosas de Dios. Por eso es que yo escucho a estos jóvenes y me trae mucho miedo cómo hablan de la iglesia, que es muy aburrida, que no tiene esto, que no es aquello. Y yo digo, ¿cómo haremos nosotros que la iglesia vuelva a tener sabor? Nunca va a tener sabor, porque el problema no está en el servicio, el problema está en el corazón del que va a adorar. Y así, hermanos y hermanas, nosotros hemos visto ahora que Dios no habla a un pueblo pagano, sino que habla a su propio pueblo, al que rescató, al que guió y bendijo. Hermanos y hermanas, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha liberado, Dios nos ha dado todo, pero nosotros tristemente no le hemos correspondido. El problema de nosotros no es que hemos dejado de ser religiosos, sino que hemos dejado a Dios, aún siendo religiosos. Pero si somos ahora conscientes de que hemos cruzado la línea, hermanos y hermanas, podemos perfectamente pedir perdón a Dios, reconocer el pecado, admitir nuestra falta y volver al Señor. Amén. Cada uno de nosotros debe ahora oír a Dios que le pregunta, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Hermanos, hoy hemos visto cómo estaba el pueblo y la razón por la cual Dios hace la pregunta. Vamos a orar para que nosotros también podamos pedirle perdón al Señor, porque de diferentes maneras nos hemos alejado, de diferentes maneras hemos pecado. ¿Qué les parece si oramos hoy pidiendo perdón y al mismo tiempo agradeciéndole al Señor por todavía venir y decirnos qué les he hecho para que anden como anden y para que hagan lo que hagan? Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, qué ternura, qué amor el suyo, qué condescendencia de decirnos qué les he hecho, en qué les he molestado,
¿En qué les he fallado? Respóndanme. Porque lo que están haciendo, la manera como están viendo la vida, la manera como viven inclusive su vida cristiana, es completamente ajena a lo que yo espero y a lo que les he enseñado. ¿Qué les he hecho? Señor, esa pregunta es bien incisiva y la hemos tomado directo para nosotros. Porque la verdad, sí, te hemos abandonado, te hemos ofendido, te hemos dado la espalda, nos hemos alejado de ti, hemos hecho tantas cosas porque el mundo las hace, hemos normalizado el pecado, hemos adaptado nuestro cristianismo al mundo. No somos un pueblo peculiar verdaderamente, porque las prácticas que estamos haciendo, a veces como iglesia, como miembros, nos hacen ver igual que los demás. No hay diferencia. Así que, Señor, solo tenemos una palabra para ti esta mañana y es perdónanos. Amén. Perdónanos por tanta maldad, por tanta indiferencia, frialdad, por tanto que nos hemos alejado, por inclusive haber dejado de orar, haber dejado de estudiar la Biblia, haber, Señor, congeniado con el mundo más que contigo. Perdónanos, Padre. Te rogamos que nos perdones como padres, porque hemos sacrificado a nuestros hijos de diferentes maneras. Hoy también, Señor, se los hemos dado a Moloc. El Moloc que aparece ahí en el internet, en las redes sociales y en los videojuegos. Oh, Señor, perdónanos porque hemos sacrificado a nuestros hijos, su conciencia, su espiritualidad, con las cosas que hemos normalizado. Hay, Padre, aquí en este momento, una sola cosa que sentimos y es reconocimiento de la falta, la admisión de la culpa y la súplica de perdón. Te rogamos que por tu gracia hoy nos concedas tu justicia, nos la imputes y nos perdones de tal manera que nos veas como si nunca hubiéramos hecho todas estas cosas, que nos cubras con tu manto de justicia y así no mires nuestros pecados, sino que mires la justicia de Cristo en nosotros. Padre, en esta hora pedimos que no seamos más ingratos, que seamos, Señor, personas con un corazón sensible a tu llamado y que recordemos cuánto te hemos costado, que recordemos tu gran sacrificio que has hecho por nosotros, que recordemos la redención y que eso sea suficiente motivo para volver a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.